Buenas tardes, mi nombre es Nancy Odiaga y yo me dedico a hacer terapias holísticas. El día de hoy quiero hablar acerca del primer chakra, del primer centro energético, la base, el soporte de lo que es nuestra parte física y que afecta directamente a nuestra parte emocional. Bueno, en realidad es la parte que nos sostiene. Tiene que ver con las piernas, con los pies, con la base de nuestra columna, con el coxis, con el recto. Y tiene que ver con nuestro sistema inmune. Está relacionado con otras glándulas, como la glándula pineal o el timo, dentro de nuestro trabajo del sistema inmune y cómo mantenerlo activado, pero hoy día me voy a centrar en lo que es el primer chakra. El primer chakra corresponde a la energía tribal, a la energía de grupo, a la energía del clan, de dónde venimos, de dónde procedemos. Lo podemos ver de manera macro al país al cual pertenecemos, la región, Sudamérica, América, el relacionarnos con un lado del mar, con el océano Pacífico. Podemos relacionarnos conforme nos vamos acercando al grupo más pequeño, al país, a la región costa, que es en la que yo he nacido, en la ciudad, de repente a la que pertenecemos, y cada vez cerrándonos más, ¿no?, al distrito en el cual uno vive y a la familia a la cual pertenece. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro sistema inmune y con nuestra energía? La energía del primer centro promueve, trabaja, está enmarcada en temas de honor, de lealtad, de justicia. Y tal como nuestro clan tiene sus creencias y las maneja, es como cada persona trata de manejarse en la vida y en la sociedad. Es decir, desde la forma más pequeñita de unidad que vendría a ser la familia, de acuerdo a cómo mi familia tiene la religión a la que pertenece de repente, el apellido que a uno le corresponde tener por herencia de papá y de mamá, si hay dentro de nuestra familia, por ejemplo, algún político, algún médico destacado, uno hace referencia al apellido como si eso nos elevara o nos hiciera sentir más fuertes, mejor. Y si dentro de nuestro grupo, dentro de nuestra familia, el apellido está lastimado por algún acto irregular que haya cometido algún familiar, también es como que nos sentimos mal como parte del clan, como parte del grupo, como que fallamos, como que hay una justicia que va a venir en contra de nosotros o en contra del grupo, como correspondencia a lo que han hecho o nuestros antepasados o los que están en nuestro mismo nivel familiar. Entonces, ¿qué es importante trabajar en el primer chakra? Para empezar, recibir amorosamente la herencia que nos corresponde, no solo de papá y de mamá, no solo de los tíos, de los abuelos y todos nuestros ancestros, sino también discriminar con qué parte de esas creencias no estamos de acuerdo. Conforme vamos madurando y creciendo, nos vamos distinguiendo de ciertas cosas, pero hay que aplicarlas en la vida, porque cuando no lo hacemos ya estamos siendo desleales, pero con nosotros, por seguir la norma de la familia, la norma del grupo, la norma del país. Entonces, si hay leyes que son las que permiten que podamos vivir en sociedad, y eso es correcto, pero de repente hay cosas muy individuales con las cuales no estamos de acuerdo y debemos cuidar que esas individualidades estén no solo aquí, no solo las creamos, sino que las podamos poner en práctica en la vida diaria. Conforme vamos creciendo, y para los que ya tenemos, yo tengo 44, para los que tenemos más de 30, más de 40 años, llega un momento en que nosotros somos los que vamos a ser los ancestros de alguien. Y ahí es donde se vuelve muy importante, mucho más importante, haber trabajado nuestra relación con nuestros antepasados, porque entonces nosotros formamos a ser, no nos damos cuenta a veces, no estamos en medio de y nos seguimos quejando del papá, de la mamá, del tío, de lo que hicieron, de lo que nos dijeron, de lo que no nos dejaron hacer cuando éramos jóvenes, de la carrera que no pudimos estudiar, de la persona con la que uno se casó, que se la impusieron o lo que fuera. Cualquier cosa que tenga que ver con nuestra familia, las veces que nos criticaron, que nos rechazaron con respecto a nuestras decisiones que tenían que ver absolutamente con nuestra vida. Pero seguimos quejándonos cuando ya nos gana
nos gana la vida y de pronto somos nosotros los antepasados, estamos siendo los antepasados de alguien. Para heredar ese tipo de energía tenemos que tener claro lo nuestro, organizar nuestra parte psicológica, neurológica, trabajar nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino. No me voy a cansar de repetir, no me quiero cansar de decirles que respirar es una de las prácticas más saludables que hay para mantenernos estructuralmente, físicamente sanos. Recuerden que la energía del cuerpo es movida por nuestros pensamientos. Lo que pensamos moviliza la energía del cuerpo. Lo primero que se afecta antes que reconozcamos una enfermedad física es la energía del cuerpo, pero la energía se mueve a través de nuestros pensamientos. Entonces estamos constantemente limpiando nuestros pensamientos para generar emociones saludables. Y si son inevitables los pensamientos de desazón, de desagrado, de tristeza y de rabia, pues procesémoslos, veamos dónde está, qué cosa es lo que realmente me está molestando sin responsabilizar al otro. Siempre recuerden que tiene que ver con nosotros. Y algo pequeñito es una percusión con este mudra, esta zona, activen el timo, golpéenlo, golpeen el timo. En la mente, imaginen que es lo más poderoso que hay, imaginen que están trabajando la zona del timo las veces que quieran, a las horas que quieran del día, antes de dormir, a levantarse, al momento que se bañan y reciben una ducha. Como quien limpia el aura con la ducha, trabajen el timo que está a esta altura, relajen el cuerpo y imagínense que el timo está activando todos los linfocitos T que trabajan nuestro sistema inmunológico. Es una práctica preventiva, es una práctica que se puede hacer en cualquier época, o si estamos enfermos también, si estamos de repente con alguna infección, súper, pero recuerden que la mente dirige el trabajo, la energía, activen su timo, linfocitos T, hay que ir conociendo un poquito más que tiene nuestro cuerpo, no al nivel de repente de un médico, pero sí a un nivel que nos permita saber de qué estamos hechos, a dónde pertenecemos, cuál es nuestro clan, cuál es nuestra tribu, aceptarla con todo lo que viene, descartar lo que sentimos que no nos corresponde y crear nuestro nuevo clan o como deseamos que sea de nosotros hacia adelante, aceptando lo bueno, respetando, practicando sin críticas, sin rabia, sin odios, el amor por el clan, el respeto. Practiquen hacer el amor, que es lo más saludable, lo más económico, lo que va a durar en el tiempo y lo que nos va a traer mucha salud y mucha paz espiritual que siempre nace de nosotros mismos.